La voz de mi hermano irrumpió en el salón de baile como un cuchillo en mantequilla barata. Ella es mi hermana la sucia, sin trabajo de verdad, sin futuro, solo una obrera. 200 personas vestidas con trajes de diseño se giraron a mirarme. Las copas de cava se detuvieron a medio camino. Alguien incluso jadeó. Y allí estaba yo, con mis mejores vaqueros y la blusa de seda que había comprado específicamente para esta ocasión, sintiendo cómo el calor me subía a las mejillas mientras risas dispersas se propagaban por la multitud. Gonzalo levantó su copa con una sonrisa burlona. Mi propio hermano, en la celebración de su fusión, delante de todos los que le importaban, y lo peor, mi madre sonrió. No una gran sonrisa, sino esa expresión tensa que siempre usaba cuando Gonzalo me ponía en mi sitio. Como si estuviera de acuerdo, pero fuera demasiado educada para decirlo ella misma. Permítanme retroceder. Me llamo Elena Fidalgo. Tengo 34 años, y según mi familia, soy el fracaso que cava zanjas para ganarse la vida. He aquí lo que ellos no saben. Soy la dueña de Fidalgo Paisajismo Urbano, con 47 empleados en 3 comunidades autónomas. El año pasado facturamos 11 millones de euros. Este año acabamos de conseguir un contrato de 2 millones de euros con el ayuntamiento para el proyecto de restauración de la ribera del río Manzanares. Mi empresa ha aparecido 2 veces en arquitectura y diseño. Ganamos un premio nacional de diseño por la restauración de los jardines de la Reina. Pero claro, para ellos, soy solo la hermana sucia que juega con tierra. Nunca le conté a mi familia nada de esto. Ni el dinero, ni los premios, ni el hecho de que mi nómina semanal ascienda a 47.000 euros. Supongo que tenía la ingenua idea de que con el tiempo me verían por quien soy, sin necesidad de una etiqueta de precio. Que quizás, solo quizás, amarían a su hija y hermana, sin necesidad de saber primero mi patrimonio neto. Alerta de spoiler. No lo hicieron. Gonzalo tiene 38 años, 4 más que yo y 400 años más de arrogancia. Trabaja en finanzas, lo que en nuestra familia significa básicamente que camina sobre el agua. Mamá lo ha llamado su pequeña historia de éxito desde que consiguió su primera pasantía a los 22. Cada Navidad, cada llamada telefónica al azar, de alguna manera gira en torno al último ascenso de Gonzalo, su nuevo coche, sus clientes importantes. ¿Y yo? Oh, Elena todavía está con lo de la jardinería. No es jardinería, mamá. Se lo he dicho aproximadamente 7.000 veces. Soy paisajista titulada. Diseño espacios exteriores. Gestiono proyectos de construcción y dirijo una empresa con una flota de maquinaria que vale más que la casa de Gonzalo. Qué bonito, cariño. Pero ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Ya sabes, algo en el interior, donde no te ensucies. Dejé de intentar explicarlo hace años. Algunas batallas no merecen la pena, o eso creía. Gonzalo me llamó 3 semanas antes de su gran fiesta de fusión. Dijo que quería que estuviera allí, lo cual debería haber sido mi primera señal de alerta. Gonzalo nunca quiere que esté en ningún sitio. Soy la pariente vergonzosa que finge que no existe en sus elegantes eventos de networking. Sus palabras exactas fueron memorables. Escucha, Elena, esta es una noche muy importante para mí. Habrá gente seria. Así que, quizás no hables demasiado sobre tu negocio de cavar zanjas, ¿vale? No necesito que me avergüences. Debería haber dicho que no. Debería haberle dicho exactamente dónde podía meter su invitación. Pero aquí está mi defecto fatal. En realidad, quiero a mi hermano. En algún lugar debajo de toda su arrogancia está el niño con el que solía construir fuertes de mantas. El adolescente que me enseñó a conducir. La persona que pensé que siempre me cubriría las espaldas. Así que dije que sí, porque aparentemente soy una masoquista. Pasé 3 días buscando el atuendo adecuado. No demasiado elegante, porque Gonzalo se burlaría de mí por intentarlo demasiado. No demasiado informal, porque entonces sería la descuidada que no sabe vestirse. Opté por unos vaqueros oscuros, la blusa de seda color crema y el único par de tacones que poseo que no me hacen querer llorar a los 20 minutos. Cuando entré en aquel salón de baile, de verdad me sentí esperanzada. Quizás esta vez sería diferente. Quizás Gonzalo me presentaría correctamente y podría tener una conversación normal con gente normal que no asumiera, ya que yo no valía nada. Entonces vi el lugar y casi me echo a reír a carcajadas. El Hotel Gran Metropolitano, específicamente el Gran Metropolitano recién renovado con su galardonada terraza exterior, sus características de jardín sostenible y su instalación de agua a medida. Debería saberlo. Mi empresa diseñó y construyó todo. Terminamos el proyecto hace 14 meses.
Hay una placa de bronce junto a la fuente con el nombre de nuestra empresa, Fidalgo Paisajismo Urbano, justo ahí, en el lobby. Mi hermano había pasado por delante sin una segunda mirada. Agarré una copa de cava y traté de encontrar un rincón tranquilo. Fue entonces cuando vi a mi madre haciendo su gran entrada, dirigiéndose directamente a Gonzalo como una polilla a la llama. Lo abrazó durante 30 segundos sólidos. Cuando por fin me vio, obtuve un breve saludo con la mano y una mirada que decía: «No cauces problemas esta noche». «Hola, mamá. Estoy bien. Gracias por preguntar. Mi negocio está prosperando. Acabo de contratar a 3 nuevos gerentes de proyecto. Pero sí, hablemos definitivamente más sobre el traje de Gonzalo». Estaba componiendo mentalmente mi plan de escape cuando sentí un toque en mi hombro. Y allí estaba Ricardo, mi exnovio. El hombre que me dejó hace 8 años porque, según él, yo no iba a ninguna parte con esa cosa tuya de cortar el césped. El hombre que me dijo que no tenía ambición y que nunca llegaría a nada. Se había hecho un implante capilar desde la última vez que lo vi. Parecía que alguien le había pegado un pequeño animal asustado a la frente, pero claro, yo era la que se había descuidado. «Elena», dijo, actuando como si fuéramos viejos amigos en lugar de ex que no habían hablado en casi una década. «Vaya, sigues igual, muy práctica». «Gracias, Ricardo. Tú te ves diferente. Muy diferente. Como un patrón de cabello completamente distinto». No captó el sarcasmo. Nunca lo hacía. Resulta que Ricardo era un posible inversor de Gonzalo. Por supuesto que sí, porque esta noche no era ya un desastre a punto de ocurrir. Antes de que pudiera excusarme para ir literalmente a cualquier otro lugar, Gonzalo hizo sonar su copa y llamó la atención de todos. Me atrajo hacia él con un brazo. Esa gran sonrisa falsa pegada a su rostro, y luego lo dijo: «Todos, quiero que conozcan a mi familia. Esta es mi hermosa esposa Isabel, mi maravillosa madre Carmen, y esta es mi hermana la sucia, sin trabajo de verdad, sin futuro, solo una obrera». La sala estalló en risas. Mi madre sonrió. Ricardo resopló cava por la nariz, lo cual fue el único momento satisfactorio de toda la noche. Y yo me quedé allí, congelada, preguntándome cómo había pasado 34 años amando a personas que ni siquiera podían fingir respetarme. Pero aquí está la cosa sobre ser subestimada toda tu vida. Aprendes a observar, aprendes a esperar, y notas cosas que otras personas pasan por alto, como la forma en que Gonzalo revisaba su teléfono con pánico apenas disimulado, la forma en que su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos, la forma en que bebió 3 copas de cava en 20 minutos. Algo iba mal. Y un señor mayor en la esquina también lo notó. Él no se reía del chiste de Gonzalo. Observaba a mi hermano con la atención concentrada de un halcón que divisa una presa. Nuestras miradas se encontraron a través de la sala. Levantó su copa hacia mí, solo un poco. No tenía idea de quién era, pero estaba a punto de descubrirlo. Si estás disfrutando de esta historia, por favor tómate un momento para suscribirte. Tu apoyo significa el mundo para mí, y ayuda a que más personas encuentren estas historias. Gracias de corazón. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, sí, parada en medio de mi pesadilla personal. Mientras 200 extraños se reían de mí, la fiesta continuó a mi alrededor como si nada hubiera pasado, porque para ellos, nada había pasado. El pequeño chiste de Gonzalo ya estaba olvidado, solo otro momento de entretenimiento de networking. Pero yo todavía podía sentir el eco de ello en mi pecho, ese peso familiar de ser la decepción de la familia. Isabel se materializó a mi lado como una vampira vestida de diseñador, sintiendo una presa herida. Mi cuñada había perfeccionado el arte del cumplido, que en realidad era un insulto. «Oh, Elena», arrulló, mirándome de arriba abajo. «No pudiste encontrar algo más bonito para ponerte. Quiero decir, está bien para ti. Muy práctica. Y fue, vaina cero, agans purisero». Isabel llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi primera furgoneta. Su cabello rubio estaba peinado en ese complicado recogido que requiere 3 horas de profesional. Parecía haber salido de una revista, si esa revista se llamara Mujeres que se casaron por dinero mensual. «Gracias, Isabel. Me encanta tu vestido. Muy apretado». Ella no podía saber si estaba siendo amable o no. Isabel nunca pudo descifrarme, lo cual considero uno de mis mayores logros. La siguiente hora fue una clase magistral de tortura social. Ricardo seguía apareciendo dondequiera que iba, haciendo comentarios condescendientes sobre cómo debería considerar un cambio de carrera antes de que fuera demasiado tarde. Mi madre me acorraló 2 veces para recordarme que Gonzalo estaba nervioso
y que yo debería apoyarlo en lugar de estar de mal humor en las esquinas. Y Gonzalo mismo desfilaba por la sala como un pavo real que descubrió el secreto de la autosuficiencia eterna. Pero yo seguí observando y seguí notando cosas. La presentación a los inversores de Gonzalo era llamativa pero vaga. Muchas promesas sobre crecimiento y oportunidades, muy pocos números reales. Los ejecutivos de la empresa con la que se estaba fusionando parecían pulcros y confiados. Pero también seguían intercambiando miradas cada vez que Gonzalo hablaba. El tipo de miradas que decían: ¿estás escuchando esto también? Sé de negocios. No construyes una empresa de 12 millones sin aprender a leer una sala. Y esta sala estaba leyendo a Gonzalo como alguien que estaba vendiendo más de lo que debería necesitar. Fue entonces cuando los vi. Mi padre estaba sentado en una silla cerca de la ventana, con un aspecto más pequeño de lo que recordaba. ¿Cuándo se puso papá tan delgado? Tenía 72 años, pero siempre había parecido fuerte, capaz, eterno de la manera en que se supone que son los padres. Ahora parecía cansado, confundido. Su traje le colgaba como si perteneciera a otra persona. Mamá estaba parada sobre él, hablando en ese susurro agudo que usa cuando está molesta. Papá solo asentía. No se involucraba realmente. Empecé a caminar hacia ellos cuando Gonzalo me interceptó. Ahora no, siseo. Papá está bien. No montes una escena. No estoy montando una escena. Quiero saludar a nuestro padre. Luego. Necesito que socialices. Ricardo piensa que podría ser un buen contacto para algunos de sus clientes de nivel inferior. Pequeños trabajos de jardinería, ese tipo de cosas. Sería bueno para ti tener algo en tu currículum. Literalmente soy dueña de una empresa, Gonzalo. Tengo un currículum, tiene cosas puestas. Él agitó la mano con desdén. Ya sabes a lo que me refiero. Experiencia real. Venga, no seas difícil. Dejé que me guiara porque estaba demasiado aturdida para discutir. Pequeños trabajos de jardinería, clientes de nivel inferior. Mi empresa acababa de terminar un proyecto para la residencia del presidente de la comunidad. Pero claro, empecemos de cero. Ricardo estaba esperando con esa sonrisa de implante capilar. Comenzó un monólogo sobre su filosofía de inversión, mientras yo calculaba mentalmente cuántas de sus carteras podría comprar directamente. La respuesta era la mayoría. «Sabes, Elena», dijo, inclinándose como si compartiera un secreto. «Siempre supe que tenías potencial. Solo necesitabas dirección. Si te hubieras quedado conmigo, podría haberte ayudado a llegar a ser algo. Llegué a ser algo sin ti, Ricardo. Ese es el punto, más o menos». Él se rió como si hubiera contado un chiste. «Ese fue siempre tu problema. No tienes sentido de lo que podrías lograr con la guía adecuada». Estaba a punto de decirle exactamente dónde podía meter su guía, cuando escuché la voz de Isabel elevarse por encima de la multitud. Estaba hablando con un grupo de mujeres cerca de la barra, y no estaba siendo discreta. «Oh, Elena. Es dulce. Realmente, un poco simple. Cava agujeros para ganarse la vida. Sigo diciéndole a Gonzalo que debería ayudarla a encontrar una carrera de verdad. Pero ya sabes cómo es la familia. No puedes elegirlos». Las mujeres se rieron. Risa social, educada, del tipo que está de acuerdo sin comprometerse. Mi madre estaba en ese grupo. No se rió, pero tampoco me defendió. Solo sorbió su vino, y estudió el techo como si fuera la arquitectura más fascinante que jamás hubiera visto. Algo dentro de mí se rompió. No se hizo añicos. He tenido demasiada práctica para eso, pero se agrietó como el hielo antes de ceder. Necesitaba aire. Me deslicé hacia la terraza. Mi terraza. La que mi empresa había diseñado. El aire de la noche era fresco, y podía oler el jazmín que habíamos plantado en las jardineras elevadas. Todo allí fuera era mi trabajo, mi visión, mi éxito. Y nadie dentro tenía ni idea. Fue entonces cuando el señor mayor de antes cruzó las puertas. Era alto, quizás de unos 60 y tantos, con cabello plateado, y el tipo de lujo informal que dice: «Ya no necesito esforzarme». Su reloj probablemente costaba más que mis primeros 3 años de ingresos comerciales combinados. «Un trabajo hermoso aquí», dijo, asintiendo hacia las jardineras. «La fuente, especialmente. Un diseño muy sofisticado». «Gracias». Él sonrió. «Lo hiciste tú, ¿verdad?» «Esta terraza». Reconocí el estilo de los jardines de la reina. Parpadeé. «¿Cómo sabe lo de los jardines de la reina?» «Porque leo. Y porque su proyecto ganó un Premio Nacional de Diseño el año pasado. Hubo un artículo muy agradable en Arquitectura y Diseño. Elena Fidalgo, fundadora de Fidalgo Paisajismo Urbano». Extendió la mano. «Don Antonio Velasco». La estreché, todavía confundida. ¿Debería conocerlo?
Probablemente no. Ahora estoy jubilado. Pasé 40 años en banca de inversión. Conozco el tipo de su hermano. Se rió entre dientes. También conozco su empresa. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quiere decir? Don Antonio miró a través de las puertas de cristal hacia donde Gonzalo estaba trabajando la sala. Esa sonrisa demasiado brillante firmemente en su sitio. Su hermano está en problemas, dijo don Antonio en voz baja. Su empresa está bajo investigación federal. Fraude de valores. La fusión que celebra esta noche no es un ascenso, es una escotilla de escape. Está tratando de abandonar el barco antes de que todo se haga público. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Eso no es posible. Gonzalo es el niño de oro, la historia de éxito. La expresión de don Antonio era amable pero seria. La investigación ha estado en curso durante 8 meses. Todavía tengo amigos en el sector. La firma a la que se une esencialmente está comprando su silencio. Pero no saben lo que yo sé. Hizo una pausa. Y supongo que tampoco saben lo que usted sabe. Lo que yo sé. Don Antonio asintió hacia mi padre, todavía sentado solo junto a la ventana. Su padre parece preocupado, confundido. ¿Ha estado Gonzalo ayudándole con sus finanzas? La grieta dentro de mí se ensanchó. ¿Cómo sabe eso? No lo sabía. Pero he visto este patrón antes. Cuando la gente se desespera, toma de las personas que más confían en ellos. Y don Perisicu. Me quedé mirando a mi padre a través del cristal. Papá había mencionado que andaba escaso de dinero últimamente. Había asumido que era solo la economía, quizás algunas malas inversiones. Pero, ¿y si era peor? Don Antonio me entregó su tarjeta. Creo que debería investigar esto discretamente. Y si encuentra lo que sospecho, debería saber que el castillo de naipes de su hermano está a punto de colapsar. La única pregunta es quién queda enterrado debajo. ¿De Miria Compit? ¿And de Miria Compit? ¿De Miria Compit? Me dejó de pie en mi propia terraza, rodeada de mi propio trabajo, con la repentina y terrible certeza de que todo lo que creía saber sobre mi familia estaba mal. Gonzalo no era la historia de éxito, era el estafador, y papá podría ser su víctima. No dormí esa noche. Estuve acostada mirando el techo. La tarjeta de don Antonio Velasco estaba en mi mesita de noche como una bomba de relojería. Investigación federal, fraude de valores. Las palabras seguían rodando por mi mente como un trueno en la distancia. Una parte de mí quería creer que no era verdad. Gonzalo era arrogante, sí, despectivo, absolutamente. Un patán de primera que me había humillado delante de 200 personas. Definitivamente. Pero, ¿un criminal? Eso parecía exagerado, incluso para él. Luego recordé la cara de papá en la fiesta. La confusión, la forma en que su traje le quedaba demasiado flojo. La forma en que mamá seguía regañándolo como si fuera un niño en el que no se podía confiar para que se comportara. Siempre he tenido buenos instintos. No sobrevives en la construcción sin aprender a confiar en tu instinto. Cuando un contratista miente sobre los materiales, lo sientes. Cuando un cliente esconde problemas de presupuesto, lo percibes. Cuando algo está mal, tu cuerpo lo sabe antes de que tu cerebro lo asimile. Mi cuerpo gritaba que algo estaba muy, muy mal. A las 6 de la mañana, renuncié a dormir, e hice lo que siempre hago cuando necesito pensar. Conduje hasta un lugar de trabajo. Estábamos en medio de la instalación de un jardín japonés para un ejecutivo de tecnología en las afueras, y observar al equipo trabajar siempre me calma. Me senté en mi camioneta, una pick-up de 10 años con 200.000 kilómetros y un golpe en el portón trasero desde la vez que mi capataz accidentalmente retrocedió contra una roca. Me encanta esa camioneta, está pagada, funciona perfectamente, y no le importa cuánto dinero gane, a diferencia de ciertos miembros de la familia que podría mencionar. El sol de la mañana salió sobre el sitio de construcción e hice una elección. Iba a descubrir la verdad. Primero, llamé a don Antonio Velasco. Respondió al segundo timbrazo, lo que me dijo que esperaba mi llamada. Le pedí que me contara todo lo que sabía sobre la investigación de la empresa de Gonzalo. La conversación duró 45 minutos. Don Antonio fue cuidadoso al compartir solo lo que era técnicamente información pública o conocimiento común en círculos financieros, pero fue suficiente. La firma de Gonzalo había estado cocinando los libros durante años, inflando los rendimientos, ocultando pérdidas, moviendo dinero para cubrir vacíos. La CNMV y la UDEF llevaban casi un año reuniendo pruebas. Gonzalo no solo iba a perder su trabajo, potencialmente se enfrentaba a cargos criminales. Pero don Antonio también admitió que no lo sabía todo. Los asuntos familiares, las finanzas personales,
Eso está fuera de mi alcance. Pero conozco el patrón, Elena. Cuando estos tipos empiezan a sentir la presión, buscan botes salvavidas. Y generalmente, esos botes salvavidas pertenecen a personas que confían en ellos. Personas como nuestro padre. Le di las gracias a don Antonio y colgué. Luego me senté en mi camioneta durante otros 20 minutos, observando a mi equipo mover rocas, pensando en mi siguiente movimiento. Aquí hay algo sobre mí que mi familia nunca entendió. No construí una empresa de 12 millones de euros por accidente. La construí siendo metódica, paciente y muy minuciosa. Cuando asumo un proyecto, planifico cada detalle. Cuando me enfrento a un problema, reúno información antes de actuar. Cuando tomo una decisión, me aseguro de tener la evidencia para respaldarla. Gonzalo se había pasado la vida subestimándome. Pensó que yo era la hermana tonta que tuvo suerte con un pequeño negocio. No tenía idea de lo que se avecinaba. El primer paso fue el reconocimiento. Llamé a mi padre esa tarde, manteniendo mi voz informal. «Hola, papá. Solo te llamaba para ver cómo estabas». La conversación comenzó con normalidad. Habló de su huerto. Papá siempre había amado trastear en el jardín. Probablemente, de ahí saqué mi propio amor por cultivar cosas. Pero cuando pregunté por su viaje al asesor financiero el mes pasado, su voz cambió. «Oh, de todo eso se encarga Gonzalo ahora». Dijo que sería más fácil si él lo gestionara todo junto. Algo sobre mejores rendimientos. Mantuve mi tono ligero a pesar de las alarmas que sonaban en mi cabeza. Qué amable de su parte. Entonces, ¿Gonzalo tiene acceso a tus cuentas? Tiene poder notarial, dijo papá, como si fuera lo más normal del mundo. Tu madre insistió. Dijo que me estaba haciendo demasiado viejo para manejar las cosas complicadas. Poder notarial. Mi hermano de 38 años tenía poder notarial sobre las finanzas de nuestro padre de 72 años, y nadie se había molestado en decírmelo. Terminé la llamada con un alegre adiós, e inmediatamente llamé a mi abogada. Raquel Parques ha sido mi abogada de negocios durante 8 años. Ha manejado todo, desde disputas contractuales hasta problemas de empleados, y es la persona más inteligente que conozco cuando se trata de proteger activos. Le conté lo que sospechaba, y se quedó en silencio por un largo momento. Elena, si lo que me dices es cierto, esto podría ser abuso financiero de ancianos. Eso es un delito grave. Necesitas tener cuidado. Si te equivocas, podrías dañar tus relaciones familiares de forma permanente. Si tienes razón. Ella hizo una pausa. Si tienes razón, tu hermano podría ir a prisión. Lo sé, Raquel. Yo también lo sé. Raquel me recomendó a un investigador privado con el que había trabajado antes. Un tipo llamado Francisco Murillo, que se especializaba en fraude financiero. Lo llamé en el transcurso de 1 hora. Francisco era brusco, directo y completamente impasible por el drama familiar. Solo dígame lo que necesita y lo encontraré, dijo. Guárdese la telenovela para las vacaciones. Creo que mi hermano ha estado robando a mi padre. Necesito pruebas. Francisco dijo que tendría información preliminar en 2 semanas. Me advirtió que quizás no me gustaría lo que encontrara. Estoy preparada para eso, le dije. Pero no lo estaba, no del todo. Mientras Francisco excavaba en los registros financieros, yo hice mi propia investigación. Llamé a la oficina del registro de la propiedad y descubrí que había un nuevo gravamen sobre la casa de mi padre. Un gravamen que se había presentado hacía 6 meses. Papá había vivido en esa casa durante 35 años. La poseía libre de cargas desde que yo estaba en el instituto. Ahora, de repente, había una deuda de 200.000 euros adjunta. Me temblaban las manos cuando colgué el teléfono. También descubrí algo interesante sobre la firma con la que supuestamente se estaba fusionando Gonzalo. Eran legítimos, exitosos, respetados, pero tenían fama de ser extremadamente cautelosos con las asociaciones. Hacían una diligencia debida exhaustiva, verificaciones de antecedentes, auditorías financieras, de todo. Lo que significaba que, o aún no habían terminado su investigación sobre Gonzalo, o alguien les había dado información incompleta. Don Antonio había mencionado que todavía tenía contactos en el sector. Me pregunté cuánta influencia podría tener todavía un banquero de inversión jubilado. 3 días después de la fiesta, fui a visitar a mis padres, no para confrontar a nadie. Necesitaba más evidencia para eso. Solo necesitaba ver a mi padre, evaluar la situación con mis propios ojos. Lo que encontré me dejó helada. Papá estaba peor de lo que parecía en la fiesta. Parecía confundido acerca de cosas básicas. ¿Qué día era? Si había comido. Mamá seguía respondiendo preguntas por él,
hablando por encima de él como si no estuviera allí. Logré quedarme a solas con papá durante unos minutos mientras mamá estaba en la cocina. Le pregunté directamente sobre sus finanzas. Sus ojos se nublaron. No sé, cariño. Gonzalo dice que todo está bien, y él se está encargando de ello. ¿Sabes cuánto dinero hay en tu cuenta de jubilación, papá? No pudo responder. No lo sabía. Ni siquiera sabía en qué banco estaban sus cuentas. Gonzalo se encarga de todo, repitió como un mantra. Gonzalo sabe lo que está haciendo. Salí de la casa de mis padres ese día con lágrimas en los ojos y furia en el corazón. Mi hermano se había aprovechado de la confianza de nuestro padre, de su mente envejecida, de su creencia de que la familia nunca le haría daño. Gonzalo había construido su carrera en parecer inteligente, mientras otras personas hacían el trabajo de verdad. Ahora estaba construyendo su fondo de escape con los ahorros de toda la vida de nuestro padre. 2 semanas después, Francisco Murillo llamó con su informe. El daño era peor de lo que había imaginado. En los últimos 2 años, Gonzalo había transferido 340.000 euros de las cuentas de papá a las suyas. Había solicitado el préstamo hipotecario contra la casa, sin que papá entendiera completamente lo que estaba firmando. Incluso había cobrado una póliza de seguro de vida, que se suponía que iría a mamá si algo le pasaba a papá. Robo total. Más de $500.000. Mi padre había trabajado 40 años como electricista. Había ahorrado con cuidado, vivido modestamente, construido un nido destinado a llevar a él y a mamá a través de sus años finales. Y Gonzalo había robado casi todo. Me senté en mi oficina con el informe de Francisco en mis manos, mirando la empresa que había construido de la nada. 47 empleados dependían de mí. Millones en contratos, una reputación que me había ganado con sudor y determinación, y miles de horas de arduo trabajo. Gonzalo nunca había trabajado un día así en su vida. Solo había tomado, y tomado, y tomado. Pero su toma estaba a punto de terminar. Llamé a Raquel. Luego llamé a don Antonio. Luego llamé a un contacto que había hecho 3 años antes, cuando mi empresa hizo el paisajismo para el edificio federal en el centro, un tipo llamado Jorge Rivas, que trabajaba en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. Gonzalo pensó que era el inteligente de nuestra familia. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. Las siguientes 3 semanas fueron las más enfocadas de mi vida. Y considerando que una vez gestioné 17 proyectos de construcción simultáneamente durante una crisis de la cadena de suministro, eso es mucho decir. Monté lo que llamé mi sala de guerra en mi oficina en casa. El informe financiero de Francisco, extractos bancarios, registros de propiedad, una línea de tiempo de cada transacción sospechosa que Gonzalo había hecho. Cubrí una pared entera con documentos y notas adhesivas, como una especie de panel de Pinterest con temática de venganza. Mi gata, Galleta, estaba muy preocupada por mi estado mental. Seguía sentándose en los documentos más importantes y maullándome como si estuviera tratando de organizar una intervención. Pero Galleta no entiende el fraude financiero complejo, así que ignoré su opinión profesional. Jorge Rivas de la UDEF fue más útil que mi gata. Cuando lo llamé con lo que había encontrado, hubo una larga pausa en la línea. Señora Fidalgo, dijo finalmente, entiende que lo que describe es un delito separado de lo que ya estamos investigando. El fraude de valores es una cosa, pero robar a un hombre de 72 años con función cognitiva en declive, eso es abuso financiero de ancianos. Jorge me pidió que le enviara todo lo que tenía. El informe de Francisco, los registros bancarios, los gravámenes de propiedad, todo. Prometió revisarlo personalmente y responderme en una semana. Fiel a su palabra, llamó 6 días después. Estamos muy interesados en seguir esto, dijo. Los cargos por abuso de ancianos serían a nivel autonómico, pero dada la superposición con nuestra investigación federal, podemos coordinar. Sin embargo, tenemos que hacerlo con cuidado. Su hermano ya es una persona de interés en nuestro caso. Si se asusta y huye, lo perdemos todo. Nacer, indestáramo. Domiseramo. Naceramo seramo. ¿Qué necesita de mí? Jorge explicó que la UDEF había estado construyendo su caso contra la empresa de Gonzalo durante meses. Tenían pruebas de fraude de valores, informes falsificados y fondos de clientes malversados. Gonzalo no era el autor intelectual. Ese honor recaía en su jefe, pero era lo suficientemente cómplice como para enfrentar cargos graves. El problema era el tiempo. Querían arrestar a los jugadores clave simultáneamente para evitar que alguien destruyera evidencia o huyera. Mi evidencia sobre el robo a papá añadía otra dimensión, pero también complicaba las cosas. Necesitamos un entorno controlado, dijo Jorge.
Un lugar donde sepamos que estará. Un lugar donde podamos coordinarnos con las autoridades locales. Fue entonces cuando recordé el anuncio de Gonzalo en la fiesta. Estaba planeando una cena familiar en un restaurante de lujo el próximo mes, una celebración de su fusión con sus nuevos socios comerciales presentes. ¿Y si le digo exactamente dónde estará? Dije. En una noche específica, rodeado de todas las personas a las que intenta impresionar. Jorge se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Cuénteme más». Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en la hermana más comprensiva del mundo. Llamé a Gonzalo para felicitarlo por la fusión. Le envié flores a Isabel con una nota diciendo que estaba muy feliz por ellos. Incluso llamé a mi madre y sugerí que nos reuniéramos todos para celebrar el éxito de Gonzalo apropiadamente. Mamá sospechó al principio. «¿Desde cuándo te importa la carrera de Gonzalo?» «He estado pensando en lo que dijiste», le dije, casi atragantándome con mis propias palabras, sobre ser más comprensiva, sobre apreciar lo que Gonzalo ha logrado. Quiero esforzarme más. Mamá prácticamente se derritió a través del teléfono. «Oh, Elena, eso es tan maduro de tu parte. Gonzalo estará tan complacido». Gonzalo estaba de hecho complacido. Tan complacido que me llamó él mismo, lo que no había sucedido en aproximadamente 3 años. «Elena, esto es genial», dijo. «Realmente genial. Me alegro de que por fin estés entrando en razón. Esta cena va a ser importante. Mis nuevos socios estarán allí. Necesito que la familia dé una buena impresión. Me portaré lo mejor posible», prometí. Lo que no mencioné fue que don Antonio Velasco también asistiría. Lo había llamado el día después de que Jorge y yo hiciéramos nuestro plan. Don Antonio había estado encantado de ayudar. «He estado esperando 40 años para ver a alguien como tu hermano recibir su merecido», dijo don Antonio. «Considérame tu acompañante». Don Antonio también hizo algunas llamadas estratégicas a sus contactos en la firma a la que se unía Gonzalo. No les dijo todo, solo lo suficiente para ponerlos nerviosos, solo lo suficiente para hacerles hacer preguntas, justo lo suficiente para asegurar que cuando saliera la verdad, estuvieran listos para salir corriendo. El restaurante que eligió Gonzalo se llamaba El Balcón de Cibeles. Manteles blancos, solomillos carísimos, el tipo de lugar donde te juzgan por pedir el pollo. De hecho, hice una consulta de paisajismo para ellos hace 2 años. Tienen un hermoso patio ajardinado que diseñé pro bono a cambio de un descuento de por vida en su carta de vinos. La vida se trata de hacer inversiones estratégicas. Me coordiné con Jorge sobre el timing. La UDEF tendría agentes de paisano posicionados en el restaurante. No montarían una escena. Esto no era una película. Esperarían mi señal. Luego se acercarían a Gonzalo en voz baja y le pedirían que saliera. Profesional, controlado, devastador. Pero primero, tenía una pieza más de preparación. Pasé un fin de semana entero con mi contable revisando mis finanzas. Mi empresa valía 12 millones de euros. Mis ahorros personales, inversiones y propiedades sumaban otros 3 millones. Yo era, según cualquier medida razonable, rica. Nunca me había sentido rica. Todavía conducía mi vieja camioneta. Todavía usaba botas de trabajo la mayoría de los días. Todavía me metía tierra debajo de las uñas con regularidad. El dinero nunca había sido el objetivo para mí. Construir algo era el objetivo. Crear algo hermoso a partir de materias primas y trabajo duro. Eso era lo que importaba. Pero el dinero estaba a punto de importar mucho, porque iba a usar el mío para arreglar lo que Gonzalo había roto. Creé un fondo fiduciario para el cuidado de mi padre. Arreglé el pago del gravamen fraudulento de su casa. Contacté a una abogada especializada en derecho de ancianos sobre cómo establecer la tutela adecuada para evitar que nadie lo explotara de nuevo. Cuando esto terminara, papá estaría protegido, mamá sería cuidada, y Gonzalo se enfrentaría a las consecuencias de sus elecciones. La noche antes de la cena, sonó mi teléfono. Era Gonzalo. Su voz era diferente, tensa, casi desesperada. «Elena, necesito preguntarte algo, y necesito que no hagas preguntas». «¿Qué? Necesito pedirte prestado algo de dinero, solo 50.000 euros. Te lo pagaré en un mes, lo juro». Mantuve mi voz neutral, a pesar de mi corazón acelerado. 50.000 euros. «Gonzalo, eso es mucho dinero». Lo sé, pero estoy en un apuro. Algunas inversiones no salieron como esperaba. Es temporal. La fusión va a resolverlo todo. Solo necesito pasar las próximas semanas. Estaba asustado. Podía oírlo en su voz. El niño de oro finalmente se estaba dando cuenta de que su castillo de naipes se tambaleaba con el viento. Fingí considerarlo. «Eso es mucho, Gonzalo.
No estoy segura de tener esa cantidad de efectivo por ahí. Vamos, Elena. Sé que te ha ido bien con tu pequeño negocio. Debes tener algo ahorrado. Tu pequeño negocio. Incluso ahora, incluso cuando me estaba rogando dinero, no podía evitar ser condescendiente. Déjame pensarlo, dije. Podemos hablar más en la cena de mañana. Me dio las gracias efusivamente, lo cual fue la primera vez. Gonzalo nunca me había dado las gracias por nada en su vida. Colgué el teléfono y me senté en la oscuridad de mi salón, con Galleta ronroneando en mi regazo. Mañana todo cambiaría. Gonzalo pensó que iba a tener una cena familiar de apoyo y un préstamo de 50,000 euros de su hermana la sucia. Lo que iba a conseguir era el final de todo lo que había construido sobre mentiras. Le rasqué la cabeza a Galleta detrás de las orejas. ¿Sabes qué, gata? La venganza es un plato que se sirve mejor en un restaurante con descuento de vino de por vida. Galleta no respondió. Es más una oyente que una conversadora. El balcón de Cibeles estaba hermoso esa noche. Iluminación suave, flores frescas en cada mesa, el suave murmullo de conversaciones caras llenando el aire. Me puse mi mejor vestido, un sencillo modelo azul marino que había comprado para una ceremonia de premios de la industria hace 2 años. Tacones que no me hacían querer llorar. Joyas de verdad. Gonzalo ni siquiera se dio cuenta. «Elena, ¿ahí estás?», dijo cuando entré, ya escudriñando la sala en busca de alguien más importante con quien hablar. «¿Te ves bien? Escucha, ¿has pensado en lo que hablamos? Podemos hablar más tarde», dije. «Después de la cena, no hagamos que esto sea sobre dinero». Prácticamente vibró de frustración, pero forzó una sonrisa. «Cierto, la familia es lo primero». El comedor privado ya se estaba llenando. Los nuevos socios de Gonzalo de la firma de fusión, 2 pulcros ejecutivos llamados Ricardo y Sandra, que parecían haber sido fabricados en un laboratorio para una insipidez corporativa máxima. Isabel, brillando en un vestido que probablemente costaba más que mis ingresos del primer año de negocio. Mamá, regia en su desaprobación. Papá, con aspecto confundido pero feliz de ser incluido. Y Ricardo, el exnovio, porque por supuesto que Ricardo estaba allí, todavía persiguiendo la sombra de Gonzalo, todavía luciendo ese desafortunado implante capilar, todavía convencido de que era la persona más inteligente de cualquier sala. Hizo una línea recta hacia mí, de inmediato. «Elena, vaya, te arreglas bien. Casi no te reconozco sin la tierra». «Gracias, Ricardo. Yo casi no te reconozco con el cabello». Se tocó la cabeza tímidamente. «Es un nuevo tratamiento. Muy de vanguardia. Ciertamente es algo. Estuve de acuerdo. Si estás disfrutando de esta historia, por favor tómate un momento para dejar un comentario sobre el momento que más te ha impactado hasta ahora. Me encanta leer vuestras reflexiones». Ahora, de vuelta al momento que había estado esperando. Don Antonio Velasco llegó precisamente a tiempo, con un aspecto distinguido en un traje gris oscuro. Estrechó la mano de Ricardo y Sandra, quienes claramente reconocieron su nombre y reputación. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Don Antonio Velasco?», dijo Richard. «No me di cuenta de que estaría aquí». Don Antonio sonrió agradablemente. «Soy un viejo amigo de la familia Fidalgo. Elena me invitó». La cara de Gonzalo pasó por varios colores en rápida sucesión. No sabía que yo conocía a don Antonio. Ciertamente no esperaba que invitara a la realeza de la industria a su cena. «Qué bien», logró decir Gonzalo. «Cuantos más, mejor». Tomamos nuestros asientos. Se sirvió el vino. Llegaron los aperitivos. Gonzalo se puso de pie para hacer su brindis. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», comenzó, esa sonrisa engreída familiar firmemente en su sitio. «Esta fusión representa todo por lo que he trabajado. Un nuevo capítulo, una oportunidad para demostrar que el trabajo duro y las decisiones inteligentes siempre dan sus frutos». Hizo un gesto alrededor de la mesa. «Estoy rodeado de las personas que más importan. Mi hermosa esposa, mi maravillosa madre, mis nuevos socios que sé que nos llevarán a un éxito increíble». Hizo una pausa, mirándome. «E incluso mi hermana, que por fin está aprendiendo a apreciar cómo se ve el éxito real. Algunos trabajamos con las manos, otros trabajamos con la mente. Siempre he creído que la mente es la herramienta más valiosa». Risas educadas alrededor de la mesa. Mamá sonrió radiante. Papá parecía confundido. Isabel sonrió con suficiencia. Y Ricardo me guiñó un ojo, como si estuviéramos compartiendo una broma a mi costa. Sonreí serenamente y sorbí mi vino. Gonzalo continuó su discurso de autocomplacencia durante otros 5 minutos. Su voz era segura,
pero noté que sus manos temblaban ligeramente. Los socios de la fusión seguían intercambiando miradas. Don Antonio observaba todo con la atención paciente de un hombre que ya había visto este espectáculo antes. Finalmente, Gonzalo levantó su copa. «Por el futuro, por el futuro», hicieron eco todos. Fue entonces cuando don Antonio se aclaró la garganta. «Antes de beber por eso», dijo, levantándose lentamente. «Creo que hay algo que sus nuevos socios deberían ver. Con risa, ingod. Wisa, veistering wisa». Sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre la mesa hacia Ricardo y Sandra. Gonzalo se puso pálido. «¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo?». La voz de don Antonio era tranquila, casi suave. «Son los resultados de una auditoría preliminar. Algo que sus nuevos socios solicitaron discretamente la semana pasada, después de que les sugiriera que quizás quisieran mirar los libros más de cerca». Richard abrió la carpeta. Su expresión pasó de curiosa a horrorizada en unos 3 segundos. «Gonzalo», dijo lentamente, «¿qué es esto? Estos números no coinciden con lo que nos mostraste. Estas irregularidades». «Eso es un error», dijo Gonzalo, con la voz subiendo. «Son cifras antiguas. La situación actual es completamente diferente». Sandra estaba leyendo por encima del hombro de Richard. «Esto muestra falsificación sistemática que se remonta a 3 años. Hay violaciones de la CNMV por todas partes». La sala se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Gonzalo. Y luego sonó su teléfono. Lo agarró como un hombre ahogándose que busca un salvavidas. «¿Diga?» Su cara se puso blanca. «¿Qué quiere decir? ¿Están en mi casa? ¿Qué orden de registro?». Miró a su alrededor con los ojos desorbitados. Y fue entonces cuando notó a las 2 personas que habían entrado silenciosamente en el comedor. Un hombre y una mujer, profesionales, tranquilos, vestidos con trajes que gritaban «Gobierno Federal». «Gonzalo Fidalgo», dijo el hombre. «Soy el agente Rivas de la UDEF. Tenemos algunas preguntas para usted con respecto al fraude financiero y la malversación de fondos. Queremos que nos acompañe». La boca de Gonzalo se abrió y se cerró como un pez. «Esto es una locura. No he hecho nada malo». La agente produjo un documento. «También tenemos una orden de arresto relacionada con el abuso financiero de ancianos, específicamente la transferencia no autorizada de fondos de las cuentas de Ramón Fidalgo, su padre». «Y Karima Sierra». Papá levantó la vista al escuchar su nombre. «¿Qué? ¿Qué está pasando?». La cara de mamá estaba congelada. Isabel se había quedado completamente en silencio, su copa de cava suspendida a mitad de camino de sus labios. Gonzalo se volvió hacia mí, con los ojos encendidos. Tú hiciste esto». Me levanté lentamente, alisando mi vestido. «No, Gonzalo, tú hiciste esto. Yo solo me aseguré de que todos se enteraran». Me dirigí a la mesa, manteniendo mi voz firme. «Mi hermano ha robado más de 340.000 euros a nuestro padre en los últimos 2 años. Sacó préstamos contra la casa de papá sin su consentimiento informado. Explotó la confianza y el deterioro de la salud de nuestro padre para financiar su estilo de vida mientras su empresa colapsaba a su alrededor». Miré a Richard y Sandra. Su fusión les habría convertido en cómplices de su fraude. Don Antonio les hizo un favor. «Mire, mamá, lo pusiste a cargo de las finanzas de papá porque pensaste que él era el exitoso, pensaste que yo era solo la hermana sucia sin trabajo de verdad. Y finalmente», miré a Gonzalo, «soy dueña de una empresa valorada en 12 millones de euros. Tengo 47 empleados. Acabo de firmar un contrato con el ayuntamiento valorado en 4.2 millones. He aparecido en arquitectura y diseño. Gané un premio nacional de diseño. Y nunca te lo dije porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que valgo. En die estándar is con, vero vindré estándar». La sala estaba en un silencio absoluto. «Pero no lo hiciste», continué. «Me humillaste, me ignoraste, y lo peor de todo, le robaste al hombre que pasó 40 años trabajando para darnos una buena vida». La cara de Gonzalo se arrugó. «Elena, por favor, tienes que ayudarme. Tienes que decirles que esto es un malentendido». El agente Rivas se adelantó. «Señor Fidalgo, necesitamos que venga con nosotros ahora». Mientras se llevaban a Gonzalo fuera del comedor, me miró por última vez. Su máscara de niño de oro había desaparecido por completo. Simplemente se veía pequeño, asustado, patético. No sentí satisfacción, ni triunfo, solo una profunda y cansada tristeza. Pero también sentí algo más, alivio, porque por fin, después de 34 años, la verdad había salido a la luz. Isabel se levantó abruptamente,
casi volcando su silla. Sacó su teléfono y comenzó a marcar. «Necesito un abogado», estaba diciendo mientras huía de la sala. «Y un abogado de divorcios, inclusi en etulasianos». Ricardo se quedó congelado, con la boca abierta. Casi había invertido su dinero con Gonzalo. Casi se había vinculado a un criminal federal. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. «¿Tú, de verdad eres dueña de una empresa de 12 millones? Adiós, Ricardo». Caminé hacia mi padre y tomé su mano. Me miró con lágrimas en los ojos. «Elena», susurró. «Lo siento mucho. No lo sabía. Confié en él». «Lo sé, papá. No es tu culpa. Yo me encargaré de todo ahora». Me apretó la mano. «Siempre fuiste la buena. Debería haberlo visto». Nos sentamos allí juntos mientras el caos se arremolinaba a nuestro alrededor. Mamá estaba llorando. Richard y Sandra estaban haciendo llamadas telefónicas apresuradas. Don Antonio terminaba su vino en silencio, con el aire de un hombre que había visto caer muchos imperios. Afuera, a Gonzalo lo estaban subiendo a un coche sin distintivos. Sin esposas, todavía no. Pero su carrera, su reputación, su matrimonio, su libertad, todo había terminado. La hermana sucia había ganado. Un mes después, estaba parada en un sitio de construcción a la luz de la mañana, observando a mi equipo instalar la fuente final para el proyecto de la ribera del río. El aire olía a tierra fresca y a posibilidad. Mis botas estaban embarradas. Mis manos estaban sucias y nunca me había sentido más yo misma. El arresto de Gonzalo había sido noticia local, aunque rechacé todas las solicitudes de entrevistas. Los cargos federales por fraude de valores estaban procediendo junto con los cargos autonómicos por abuso financiero de ancianos. Sus activos estaban congelados. Su antigua empresa se había derrumbado por completo. La fusión, obviamente, estaba muerta. Isabel solicitó el divorcio 48 horas después de la cena. Escuché que ya estaba saliendo con uno de sus abogados de divorcios. Algunas personas realmente caen de pie. Ricardo me había llamado 2 veces, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados sobre cómo siempre había creído en mí, y quizás podríamos tomar un café alguna vez. Borré ambos mensajes sin responder. Algunos puentes no valen la pena reconstruirlos. Vale la pena verlos arder desde una distancia segura con una buena copa de vino. El dinero que Gonzalo le robó a papá estaba siendo recuperado a través del proceso legal, pero no esperé por eso. Pagué el gravamen fraudulento de la casa de mis padres inmediatamente. Creé un fondo fiduciario para el cuidado de papá con mis propios fondos. Contraté a una cuidadora a tiempo parcial para ayudar a mamá a gestionar sus necesidades. El deterioro cognitivo de papá era real, pero estaba mejor ahora que el estrés de su confusión financiera se había ido. Pasaba la mayoría de los días en su huerto trasteando con sus plantas de tomate, ocasionalmente llamándome para charlar sobre nada en particular. Esas llamadas eran la mejor parte de mi semana. Mamá y yo tuvimos una conversación complicada unos días después de la cena. No se disculpó. Ese no es realmente su estilo. Pero dijo algo que me sorprendió. «Nunca entendí lo que hacías», admitió. «Parecía que solo estabas jugando en la tierra». Gonzalo explicaba las cosas de maneras que yo podía entender. Números, títulos, cosas que sonaban impresionantes. Hizo una pausa. «Debería haberte hecho más preguntas». No fue un perdón exactamente, pero fue un comienzo. Don Antonio Velasco y yo almorzamos una vez a la semana ahora. Se había convertido en algo así como un mentor, ofreciéndome consejos de negocios y presentándome contactos que podrían ayudar a Fidalgo Paisajismo Urbano a crecer aún más. Dijo que ver la caída de Gonzalo fue el entretenimiento más grande que había tenido desde la jubilación. El hombre tiene un sentido del humor oscuro. Lo aprecio. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi capataz. La fuente estaba lista para su prueba final. Caminé hasta el panel de control y accioné el interruptor. El agua se elevó en arcos perfectos, atrapando la luz del sol de la mañana, creando pequeños arcoíris en la niebla. El equipo vitoreó. Algunos de ellos me dieron palmadas en la espalda. Esto era lo que había construido. No solo fuentes y jardines, sino una empresa llena de gente que confiaba en mí, proyectos que durarían décadas. Belleza creada a partir de materias primas, trabajo duro y terca determinación. Gonzalo se había pasado la carrera barajando dinero en hojas de cálculo, sin crear nada, sin construir nada, sin ayudar a nadie. Y al final, lo había perdido todo. Yo pasé mi carrera metiéndome tierra debajo de las uñas, creando espacios que traían alegría a la gente, construyendo algo real, y al final tenía todo lo que importaba. Mi teléfono sonó.
Un nuevo cliente que quería discutir un proyecto comercial de 3 millones de euros. Miro mis botas embarradas, mis manos callosas, mi equipo celebrando otra instalación exitosa. Algunas personas pasan tanto tiempo menospreciando a los demás que nunca se dan cuenta de que están paradas sobre arenas movedizas. Respondí al teléfono con una sonrisa. Soy Elena Fidalgo. ¿En qué puedo ayudarle?